Bueno, bienvenidos a todos y todas para esta nueva edición del ciclo Ejes Estratégicos para Argentina, que organizan la OEI, el CARI, la Sociedad Argentina de Análisis Político, la Fundación ALEM y Ejes. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el camino a la cumbre de presidentes de CELAC, desafíos y oportunidades en la integración regional. Y en nombre de todos, que quería solo mencionar la importancia de este tema, también en vistas a la relación con la Unión Europea, la importancia de los valores comunes, democráticos, respeto a los derechos humanos, sobre los que se basa la integración regional y también la relación con bloques como la Unión Europea, pero también la necesidad de pasar de la teoría, de los conceptos, del saber que compartimos valores, principios, a la acción, ¿no? Mayor grado de integración política, económica, entre nuestros países en la región, pero también con bloques con los que compartimos valores y oportunidades. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y pasamos al primer panel. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer panel de este encuentro, Camino a la séptima cumbre de presidentes de CELAC, desafíos y oportunidades en la integración regional. En primer lugar, tenemos la presencia de Carola Ramón. Carola es doctora en Economía por la Universidad de Londres, directora del Comité de Estudios de Asuntos Latinoamericanos del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, subsecretaria de Planificación Federal del Ministerio de Economía de la Nación y ex subsecretaria de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. Carola, bienvenida. Tenés la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Vamos a poner bien el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este importante panel. Yo, para hacer buen uso de estos 10 minutos, voy a marcar 3 puntos que son los que me parecen más relevantes. Si no llego a tiempo me avisan y dejamos alguno para después, para la conversación. El primero es el concepto, esto que se hizo hace poco, la reunión del Palacio de San Martín, donde se llamaba la unidad en la diversidad. Me parece que eso es un concepto central de la CELAC y va al punto de qué tipo de integración queremos tener, ¿no? Y para qué es esta integración. Creo que lo más relevante de la CELAC, que es una obviedad, pero no es necesariamente una obviedad, es que son 33, es América Latina y el Caribe. Siempre decimos, empezamos por eso, y lo pasamos como medio, bueno, es eso. Pero este es un punto central, es el eje central de la CELAC, es el único organismo, la única comunidad donde están todos los países de América Latina y el Caribe, que no es poca cosa. Me parece que ese elemento central como elemento de diálogo, de intercambio de opiniones, de una búsqueda de plataforma de intereses comunes, es central, mucho más allá, y creo que eso tiene que ser el eje de cuando uno habla para qué la integración, ¿no? Y yo esto lo asemejo un poquitito a un edificio de vecinos, ¿no? Entonces son 33 unidades. En las 33 unidades uno tiene el piso de arriba con terraza, puso la parrilla, el otro tiene una vista al contrafrente, es más chiquito, el otro el frente. Tal vez no se aguantan entre todos, el del cuarto no habla con el del quinto, educan distinto a los hijos, etc. Pero lo importante es que todos en algún momento tienen que coincidir y ponerse de acuerdo en qué van a hacer con la seguridad del edificio, los espacios comunes, el frente del edificio, es decir, el ascensor no funciona. Uno podrá ir a la reunión de consorcio un día y no, pero este ejemplo, digamos, poco académico que les doy, sirve para reflejar un poquitito eso. Y creo que cuando uno peca de ambicioso en todos los organismos internacionales y decir, bueno, queremos que las 33 unidades del departamento salgan a comer juntos y hagan la compra comunitaria y después se lo repartan, o queremos que empezar a ordenar las áreas comunes del edificio, además, me parece que eso es central en esto. Tenemos que entender que los 33 países son muy diferentes. Hay 3 países de la región que pertenecen al G20, Argentina, México y Brasil. Eso tampoco es poca cosa, es algo que por lo general se pasa por alto.
De los 20 países del G20, 3 son de América Latina. Entonces, tener una posición, llevar una posición de la región a ese foro multilateral es importantísimo. Yo he estado en las reuniones del Grupo de Comercio e Inversión del G20 y África está representada por un solo país, Sudáfrica, y lleva la voz del resto del continente. Me parece que eso es algo que tenemos que poner en valor. Después hay países que pertenecen a APEC, países que pertenecen a la OCDE, países que tienen TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea, que pertenecen al Commonwealth. Eso es una riqueza en esta región que realmente tenemos que saber aprovecharla. ¿Por qué? Porque nos da más capacidad de diálogo, más capacidad a la hora de negociación en foros multilaterales o de negociación con países, con terceros países, como por ejemplo China, la India, la Unión Europea, sentar posiciones comunes. No es fácil porque pensamos a veces cosas muy distintas, pero creo que ahí está el gran trabajo de articulación que tiene que tener la comunidad. Otro punto, de vuelta a la página, me hice acá un pequeño machete para no olvidarme de los 3 puntos, es el rol que cumplen los presidentes y qué nivel de institucionalidad tiene que tener la comunidad. Y acá, bueno, y esto es una apreciación meramente personal, yo creo que cualquier sistema, organismo de integración regional tiene que tener una institucionalidad más allá de lo presidencial. Los presidentes, la figura del presidente, la figura política le da ciertamente un impulso a la regionalización, pero también los presidentes están atados a su constituency, a que puede haber, no están en sintonía con otros países. Y me parece que en organismos regionales que son de esta relevancia, uno tiene que ir mucho más allá de la coyuntura y pensar en un mediano largo plazo. Es una especie de política de Estado, este tipo de regionalizaciones, donde uno tiene que ver mucho más allá de si uno se está llevando bien, si están alineados o no. Y de esta forma también pienso que, como dije al principio, ¿no? La CELAC es un organismo que tiene a los 33 países de la región. Esto es, sin lugar a dudas, es esencial. O sea, esto tiene que ser, no hay dudas de que es importante, sí o sí. Es lo mismo que el Mercosur. Nadie debería dudar de la importancia estratégica que tiene el Mercosur. Hay ciertos foros, ciertos organismos que sí o sí son relevantes. Entonces, en este sentido, yo creo que, vuelvo a repetir, si bien la figura de los presidentes le da un impulso especial y puede acelerar ciertos procesos, creo que tener una institucionalidad que le dé una visión más permanente, donde, por ejemplo, uno de los miembros no pueda irse porque no está de acuerdo, que siga estando, tienen que estar todos, que después un presidente en particular o un país en particular coyunturalmente tenga una diferencia, perfecto, pero la comunidad como región tiene que seguir su proceso. Y no sé cuánto tiempo me queda, pero voy al tercer punto y me cortarán si no me queda mucho tiempo. Es el tema de la infraestructura, como un ejemplo de uno de los temas que son esenciales, y me parece, cuando yo decía antes de esto de las zonas comunes de un edificio, es algo que hay que tener en cuenta. Y cuando uno repasa, y que es muy interesante y se los recomiendo, el discurso de Alicia Bárcena en el año 2011, en diciembre, cuando comienza la CELAC, ella hace referencia a la importancia de la infraestructura no solamente física, como también digital, que además, bueno, después de haber pasado la pandemia, con la importancia de toda la estructura digital que hemos visto ahora, nos damos cuenta que, bueno, tenerlo en radar, la infraestructura digital, es tan o más importante a veces que la infraestructura física, ¿no? Para otorgar a toda la región mayor competitividad, mejor capacidad de inserción, para mejorar nuestras economías, sobre todo las economías regionales, la calidad de vida de la gente, poder crear proyectos de desarrollo económico que sean duraderos. Y retomo lo que decía antes, ¿no? Al poder dialogar, al forzarnos a hablar, a consensuar algunos espacios comunes, sin ser sobreambiciosos, pero algunos espacios comunes, donde, por ejemplo, la infraestructura es uno de ellos, porque cuando uno se sienta a dialogar con otros países que quieren invertir en infraestructura, la infraestructura
A nivel nacional, por supuesto, hay necesidades a nivel regional, a nivel local, pero cuando uno piensa en infraestructura a nivel continental, también es importantísimo. Entonces, nuestra región no puede quedarse atrás. Todas las otras regiones del mundo están agrupadas. La nuestra es la única que cuando va a foros no tiene una voz propia. No estoy diciendo tampoco que es fácil, porque claramente tenemos diferencias enormes y, como decía al principio, y por eso hago la analogía con un edificio, hay desde los más chiquititos hasta los más grandes y es muy difícil buscar posturas comunes, pero el ejercicio de buscarlas, y por eso institucionalizar la comunidad, es importante porque nos puede, primero, crear un mayor diálogo entre nosotros, entre los 33, que ya es un gran logro, pero además aumenta el poder que tiene el bloque en organismos multilaterales para fijar nuestra posición y cuando uno negocia con terceras zonas, como por ejemplo la Unión Europea, la India, China o África. Bueno, eso es un poco mis comentarios iniciales y luego al final hacemos algún ida y vuelta más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carola, por tus comentarios muy claros. Espero que podamos retomarlos sobre el final de la charla. A continuación, en el panel va a participar Eduardo Amadeo. Eduardo es economista, ha ocupado diversos cargos a lo largo de su extensa carrera. Ha sido presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ministro de Desarrollo Social, secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, diputado nacional y embajador en Estados Unidos. Eduardo, adelante. Muchas gracias. Bueno, un apasionante tema en un apasionante momento. Yo quiero hacer un planteo como estratégico. ¿Qué tenemos por delante y de qué manera pueden las relaciones exteriores de nuestro país colaborar a lo que yo considero una situación, digamos, dramática de la Argentina, ¿no? O sea, y hacerlo con una visión sistémica donde nos imaginemos escenarios y donde tomemos en cuenta las interacciones entre los diversos actores de nuestro espacio desde lo interno y desde lo externo. Y lo planteo porque yo creo que la Argentina está en una situación terminal. El otro día alguien dijo que tenemos más chicos pobres que no pobres. Tenemos una crisis educativa enorme, cero acceso al financiamiento externo, cero, 10 años sin crecimiento, retroceso en todos los mercados internacionales y un déficit de inversión del sector privado que nos va entre 5 y 10 puntos del Producto Bruto por año. Entonces, esto lo podemos tomar como un drama o lo podemos tomar como un desafío, y yo creo que tenemos que tomarlo como un desafío, y esto es todos los escenarios que nos estamos imaginando para las relaciones exteriores tienen que contribuir a resolver este problema. La Argentina tiene 0 grados de libertad, o sea, nuestras opciones, nuestras posibilidades para ser generadores de escenarios, para ser generadores de conflictos, digamos, para plantear conflictos en el mercado, en el mundo, son muy limitadas, porque más allá de la fantasía habitual que tenemos sobre nuestra disponibilidad de recursos naturales, somos relativamente más débiles que los demás. Y yo creo que este es un dato que tenemos que tomar al momento de tomar opciones. Esto es, cuáles de nuestras opciones son las que más nos van a ayudar para resolver este drama. Y me califico a mí mismo con una visión desarrollista. O sea, todas las decisiones que tomamos deben ser aquellas que ayuden a un proceso de desarrollo. Para mí un proceso de desarrollo es aquel en el que cada etapa de crecimiento sirve de plataforma para la próxima. Esto es, generamos las condiciones de acumulación de capital, saberes y relaciones, de modo de que lo que vayamos logrando en cada etapa nos promueva, nos potencie para la próxima. Y todo esto con una mirada de largo plazo. La Argentina tiene definitivamente que pensar y actuar con miradas de franco largo plazo. Obviamente, ¿no? Las relaciones exteriores no tienen valor en sí mismas, sino en la medida en que son herramientas para el logro de este proceso de desarrollo, esto es, de acumulación de crecimientos. Y además tenemos que considerar que no somos generadores de escenarios, somos tomadores de escenarios.
La Argentina en algún momento fue generador o por lo menos cómplice o socio en la generación de escenarios. Ahora somos definitivamente tomadores de escenarios y tenemos que trabajar de modo de poder resolver esto para ser activos. Para mí las decisiones estratégicas en política exterior tienen que pasar primero por las prioridades para resolver esta situación terminal y volver a crecer. Tenemos que salir de la pobreza estructural en la que estamos. La segunda, que es una posición más de tipo política, es optar por nuestros valores. Yo creo que hay valores claros en las relaciones internacionales que, por lo menos en la perspectiva que yo tengo, deben ser parte de las decisiones. Obviamente que esto no es lineal y que buena parte de la habilidad de las relaciones exteriores y sus ejecutores son tomar los escenarios cambiantes, acomodarse a ellos, porque no hay relaciones absolutamente lineales, sino que hay posibilidades. ¿Qué priorizar para salir de la crisis? Acceso a inversión, mercados y tecnología. Todos los números demuestran que necesitamos desesperadamente inversión, mercados y tecnologías. 3 factores en los que somos deficitarios y que son los elementos que nos puede brindar el mundo. Y nosotros tenemos que orientar nuestras decisiones para lograr ese tipo de accesos que son esenciales para salir de la situación en que estamos. Obviamente, inversiones, mercados y tecnología nos refieren a un mundo enormemente dinámico donde los proveedores de estas variables cambian permanentemente su importancia. Obviamente China, tenemos los BRICS, digamos, lo que está pasando en Estados Unidos, el movimiento de capitales desde Rusia y alrededores al resto del mundo, todos ellos son factores que debemos poner en el pensamiento estratégico y en las negociaciones. Entonces la pregunta es, con esta restricción, ¿cuál es nuestra ubicación óptima en el ámbito multilateral? Y la pregunta entonces que dejo ¿es la CELAC la mejor herramienta para lograr inversiones, mercados y tecnología, para poder ser decisores en el mundo, para ser generadores de escenario y no solamente tomadores? No voy a contestar esta pregunta, lo dejo como una opción de política exterior. Puestos a optar, ¿cómo se compara la relación con CELAC en relación a otros espacios que aparecen críticos para nosotros, ¿no? Como Brasil y el Mercosur? Creo que tenemos que abrir una discusión política y sin duda el año que viene, que es un año de intensa discusión política, la vamos a abrir, ¿no? O sea, si existen conflictos en términos de buscar opciones, ¿por qué tenemos que optar? ¿Hay conflictos? ¿No hay conflictos? No tengo respuesta, pero quiero abrir la conversación en ese marco y sobre todo además viendo lo que está pasando en Brasil, que es crítico para todo el resto de las opciones que tenemos. Si la CELAC tiene una fuerte impronta de los países del Pacífico, ¿es necesariamente la mejor vía para las asociaciones con Chile, Perú y Colombia? Compartiendo tu comentario sobre el tema de la infraestructura, que considero absolutamente crítico, hay ahí una vía de negociación muy interesante. Vamos a priorizar lo bilateral, lo multilateral, ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que también esto es un tema para conversar. Y mirando al norte, que seguirá siendo por mucho tiempo una fuente esencial de inversiones, mercados y tecnología. Nuestra relación con CELAC nos asegura una relación no conflictiva con Estados Unidos en general. Y agrego a este escenario Unión Europea-Mercosur. Yo desde el punto de vista político he sido diputado por el PRO, he trabajado mucho por Unión Europea-Mercosur, que es también una fuente de inversiones, mercados y tecnología. ¿Cómo combinamos esta relación Unión Europea-Mercosur con la CELAC? También es una conversación para tener. El segundo punto que marqué, y espero que me quede algún minuto, es el tema de los valores, ¿no? Este es un tema que forma parte de una opción política, y yo creo que ahí, por lo menos desde mi opción política, no hay ninguna duda.
O sea, la opción por el respeto por los derechos humanos debe ser absoluta. Y es un pasa, no pasa. O sea, no podemos participar de ningún espacio de negociación en el que haya tolerancia a la violación de derechos humanos. Esto es un tema central para las opciones que vamos a tener. Entonces, yo quiero dejarlo, y creo que ya llegué a mi tiempo, quiero dejar estas preguntas porque tengo, como ustedes verán del aroma de mi presentación, algunas dudas respecto de la prioridad que la CELAC tiene que tener en nuestra política exterior. Pero quiero con esto abrir una conversación, decir, tomemos estos valores en cuenta para cómo vamos a conectarnos nosotros con el mundo, incluyendo la CELAC, y cómo vamos a respetar estas prioridades que son las, para mí, esenciales en las definiciones de largo plazo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por tu aporte. Estamos construyendo un panel diverso, valioso. Le toca ahora intervenir a Daniela Perrota. ¿Qué tal, Daniela? Bienvenida. Daniela es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina. Se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, con sede en la Universidad de Buenos Aires. Es politóloga, es docente de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA, secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes. Daniela, adelante. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Sobre todo celebro este espacio para discutir este tema que está en agenda sobre nuestra presidencia como Argentina en la CELAC e iniciar una conversación, como planteaba aquí el colega. Y bueno, sobre todo quiero agradecer a las organizaciones y a mi organización, que es la Sociedad Argentina de Análisis Político. Yo en lo que me voy a centrar en estos 10 minutos tiene que ver con 5 puntos para una agenda posible en el marco de nuestra presidencia de la CELAC, pero con una aclaración inicial, porque me parece que el primer punto a destacar es qué es y qué no es la CELAC, qué le podemos pedir y qué no le deberíamos pedir a la CELAC, y desde allí proyectar cómo nos insertamos y dialogamos en este espacio regional. La CELAC es un foro, bueno, bien lo he explicado mis dos colegas, sobre todo Carola, que inició su presentación, es un foro de concertación política que nos aglutina a nuestros 33 países, y la analogía con el edificio me parece muy pertinente para explicarla en términos pedagógicos, y su importancia radica en poder generar un espacio de encuentro, de puesta en común, de diálogo político de estos países a nivel continental, pensándonos ya como América Latina y el Caribe, ¿sí? No como un accesorio más o una región quizás diseccionada en múltiples partes. Esto nos permite tener una ventaja fundamental, que es erigirnos en tanto actor, esto que en la academia hablamos mucho de que la política es capacidad de negociación, y para nosotros es tener capacidad de agencia frente a otros actores, frente a otros foros, que podemos llevar adelante mejoras para reformar, incidir, transformar, la vinculación que hizo Carola con el G20, o en su momento pensar o repensar la estructura financiera internacional, etcétera, etcétera. Nos permite promover acciones de cooperación en diferentes temáticas, ¿sí? Tratando con un criterio de cuidado, como colocó Eduardo, de ir priorizando esas temáticas, ¿no? Empezar por un lugar, como siempre se dice, y tender hacia un espacio de integración, ¿sí? Pero la integración, la CELAC hoy en su forma actual no es per se un proceso de integración regional con determinadas características a las que me voy a referir ya mismo, porque tenemos otros procesos sobre los que se construye la CELAC y sobre los que tenemos que también trabajar e incorporarlos para pensar esta instancia de diálogo político a partir de estas cuestiones, ¿no? Entonces, no es per se un espacio de integración, es un foro de concertación, de diálogo político, que tiene, sí, la potencialidad de tender hacia erigirse, convertirse en un espacio de integración más profunda. Y acá recojo quizás el guante de estos estudios más desarrollistas respecto de la integración. Porque la integración regional tiene como característica central o como elementos comunes que lo diferencian de otras formas de concertación, de diálogo político, de cooperación, la creación de instituciones comunes y compartidas que pueden adoptar estas decisiones consensuadas y que generan normas a nivel nacional, que regulan políticas. Y que ahí tenemos que destacar al menos 3 cuestiones, porque la configuración particular que han tenido los espacios de construcción de región en América Latina no son homogéneas, no son iguales. La puesta en común o la cesión de soberanía para ganar autonomía, que a veces es un poco redundante o paradójico,
no es idéntica en todos los casos, que la regulación nacional sobre las agendas domésticas o nacionales pueden variar en profundidad y alcance, y que no todos los acuerdos de integración regional avanzan en la conformación de una narrativa común que proporciona un horizonte de significado compartido sobre el proyecto político subyacente que erige a esa a región en tanto actor. Y acá me parece que hay un punto en común de, por lo menos ya mis dos colegas que me antecedieron, vinculado a que la integración regional es una herramienta, hay un componente instrumental de la integración regional, es una herramienta para ganar márgenes de autonomía, para mejorar el desarrollo y las condiciones de vida de nuestras sociedades y nuestros pueblos, para preservar un conjunto de valores como son la paz, ¿no? América Latina como zona de paz, la democracia como forma de gobierno y la defensa de los derechos humanos a como dé lugar, diría. Entonces, desde la CELAC podemos pensar estrategias graduales de convergencia, de coordinación, de articulación con esos otros espacios de integración presentes. El Mercosur para mí es central, sigue siendo en América del Sur un sustrato desde el cual construir región, porque la región se construye socialmente, hay institucionalidad, por supuesto, pero hay proyectos políticos en pugna también que están allí tensionando. Desde la Alianza del Pacífico, y me parece que uno de los prioritos que debemos también o por lo menos recoger desde nuestro país es el diálogo con la Alianza del Pacífico. Lo digo así porque también tengo este sesgo academicista de que a veces Alianza del Pacífico contrario a todo lo que hablamos de integración y no lo es. Desde el SICA, desde el Mercado Común Centroamericano, es decir, de las experiencias vivas de integración que creamos, e incluso otros marcos jurídicos, porque últimamente no hablamos de la LADI, pero allí la LADI también nos brinda ese espacio para pensar a la CELAC como aglutinador de estos espacios, multidimensional y en múltiples velocidades. Digo, hay una temporalidad de esos acuerdos que me parece interesante destacar. Y ahora sí, los 5 puntos que los voy a nombrar y podemos dejarlo como diálogo y como conversación en curso. El primero es construir la agenda de la integración, nuestra agenda posible de la CELAC, sobre las experiencias que ya están en funcionamiento. Y ahí me parece que hay que reconocer y trabajar sobre aquellas cuestiones que están funcionando y aquellas que no están funcionando en nuestras experiencias de integración concretas. Nuestra experiencia más cercana, el Mercosur. Desde allí potenciarla y también no tenerle miedo a esta división del trabajo regional que tenemos en el ámbito de las políticas. Digo, el Mercosur ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en la integración educativa, en la integración universitaria, en la agenda de agricultura familiar. Estoy nombrando todos temas de la agenda de la CELAC hoy que está disponible en la página de nuestra presidencia pro tempore. Pero en temas de ciencia y tecnología ha sido más la CELAC la que ha avanzado que el Mercosur. Digo, ahí tenemos que empezar a pensar estos espacios de convergencia entre esta división del trabajo regional en las agendas temáticas. El segundo punto, que lo mencionaron ambos y lo recogió sobre todo Eduardo, es esta dicotomía o diferenciación entre coyuntura versus dimensión estratégica. Últimamente estamos teniendo poca visión estratégica respecto de hacia dónde va la integración, pensando que la integración es un fin en sí mismo cuando es una herramienta de política, y porque la coyuntura, los escenarios políticos nacionales van generando estos roces, estos problemas, esta imposibilidad de abordar los temas sensibles. Y acá vuelvo a lo que decía al inicio y que recogían mis dos colegas, ¿no? Tenemos que reconocer de la CELAC este espacio de concertación para ganar capacidad de agencia a partir de mínimos denominadores comunes en temas que también son sensibles o problemáticos. Lo económico parece a veces que está fuera de discusión hace ya muchos años y tenemos que reapropiarnos de esa cuestión, así como apuntalar la construcción de una narrativa compartida. Sería algo así como: no hay posibilidad de integración sin este sustrato, ¿no?, más material, la economía, la producción, los fierros, ¿no?, el empleo, la infraestructura, la movilidad de los factores de producción, sin un correlato que justifique esa unidad, ¿no? Tenemos que tener los dos componentes juntos, la narrativa, los valores compartidos, del por qué estamos juntos y juntos. Y acá a mí el lema me parece muy interesante, unidad en la diversidad, es un lema muy potente, lo mencionó muy bien Carola. Tampoco es un lema súper creativo de nuestra CELAC, porque es el mismo lema que usó Europa cuando decidió juntarse. Podríamos pensar en la unidad ante la adversidad, pero sería defensivo. Y yo propondría como eje o como idea disparadora desde mi lugar como académica para pensar estos temas, la unidad para la prosperidad. Porque siempre la unidad, la integración es una herramienta. Creo que eso engloba nuestra tradición política, nuestros movimientos
sociales que han luchado por la unidad, y también estos movimientos intelectuales por una integración solidaria, por una integración inclusiva, orientada al desarrollo y sustentable. ¿Sí? Algo que también tiene que estar en la agenda, la sustentabilidad. No solamente, como quizás está en la agenda de la CELAC, pensar la articulación con los ODS desde el punto de vista ambiental, sino teniendo en cuenta que la sustentabilidad es social, es económica y es ambiental. El tercer punto es las nuevas agendas, los temas que han sido poco abordados por las experiencias previas o como titulares en la CELAC, pero sobre el que tenemos que trabajar: ambiente, sanidad, salud, soberanía alimenticia, ¿no? Eduardo arrancaba con la discusión sobre los niños pobres, y nos deja, ¿no? nos desnuda en nuestra imposibilidad de construir horizontes compartidos y políticas reales para trabajar la desigualdad. Y los dos últimos puntos tienen que ver, en cuarto lugar, con abordar la tensión y el malestar. Unidad en la diversidad es eso, abordar la tensión y el malestar que generan posiciones políticas disímiles entre los países, porque la integración no se hace con los que pensamos igual, ¿no? Efectivamente, la integración es la posibilidad de articular las diferencias, es la posibilidad de trabajar en las opciones frente a terceros que también generan efectos centrífugos, que desintegran, que desfederalizan nuestra región, y es poder trabajar las asimetrías entre nuestros países y al interior de nuestros países, las asimetrías estructurales, regulatorias, y también vinculado fuertemente a nuestras culturas políticas disímiles que hoy tienen que encontrar ese estar en común. Y eso me lleva nuevamente a lo narrativo. Paz, democracia, igualdad, defensa de los derechos humanos son los elementos que tienen que constituir ese horizonte compartido de narrativa para poder aglutinar estas acciones, siempre desde una agenda muy concreta. A veces lo que pasa con nuestros procesos de integración regional es que se colocan muchas metas, muchas ideas, pero hay que empezar por un lugar, como siempre dijeron, ¿no? Lamentablemente o no, nuestros referentes de la integración están muy anclados en la integración europea. Se comienza por un lugar, ese lugar hay que elegirlo, tiene que ver con estos dos componentes, pero también en América Latina es tributaria y ha creado una propuesta de integración que, al decir de Juan Carlos Puig, es integración solidaria. Solo la integración solidaria es autonomista, nos va a dar capacidad de agencia, nos va a dar márgenes de acción. Y ahí quisiera cerrar este diálogo con eso, y recupero también las palabras de ambos y sobre todo de Carola, de pensar una otra institucionalidad cimentada sobre esos acuerdos preexistentes, pero que empiece a generar dinámicas de trabajo. Si no tenemos una institucionalidad más allá de los presidentes, estas dinámicas de trabajo para generar políticas públicas regionales es muy difícil de conseguir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Muy buena exposición. Y ahora nos acompaña Gustavo Martínez Pandiani, embajador diplomático de carrera, subsecretario de Asuntos de América Latina y el Caribe de la Cancillería Argentina y coordinador nacional de CELAC, alguien que es protagonista en este momento del proceso de CELAC. Gustavo es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, Juris Doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Buenos Aires, máster en Administración de Empresas de Georgia State University y máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Fue embajador argentino ante Barbados, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y la Organización de Estados del Caribe Oriental. Gustavo, adelante. Muchísimas gracias. Voy a hacer breve el agradecimiento para poder usar más minutos en contenidos. Gracias a la OEI y a todos los que han auspiciado este evento. Voy a tratar de ponerle un poquito de sal, porque ya entramos en zona de debate. Me toca hablar último y generalmente uno va acumulando contenidos. Eduardo dijo varias cosas. Dijo que estamos en una situación terminal. Dijo que la Argentina tiene 0 grado de libertad para moverse en el mundo. Y yo trato de entender esas afirmaciones en el marco de una pre-campaña electoral que se vendrá el año que viene. Por eso las relativizo. Y quiero decirles que nuestra mirada argentina no tiene 0 grado de libertad y que no estamos en una situación terminal porque no aceptamos al pesimismo y al pensamiento trágico como un mandato para los argentinos. Nosotros creemos que tenemos muchas cosas que superar y hay muchas situaciones que corregir, pero siempre creemos en la capacidad de los argentinos de transformar su propio destino con mucho optimismo y 0, en este caso sí diría 0, pesimismo.
En ese sentido, quiero decir que el 7 de enero de este año, la Argentina recibió la totalidad, por unanimidad, el apoyo de todos los países de la América Latina y el Caribe para ser presidente pro tempore de esta famosa CELAC. En ese momento se especuló políticamente y algunos analistas dijeron Argentina gana la presidencia de CELAC con el apoyo de algunos países que nombraban de manera obviamente tendenciosa. En realidad lo que allí sucedió es que los 32, porque Brasil estaba autoexcluido del foro, los 32 miembros de la CELAC apoyaron a la Argentina para que ejerza la presidencia pro tempore. Dentro de esos 32 estaba Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también estaba Chile, Costa Rica, Ecuador, y así podríamos nombrar los 32 países, de manera tal que más allá de las afirmaciones tendenciosas, lo que la Argentina tomó es el mandato de toda la comunidad de América Latina y el Caribe para llevar adelante esa presidencia pro tempore. Y como no caímos en la tendencia al pesimismo y mucho menos a la tragedia, nos pusimos a trabajar. ¿Y cuál fue el eje de ese trabajo? Básicamente lo que aquí se ha mencionado como unidad en la diversidad, es decir, la convicción plena de que siempre es mejor acercar que alejar, sumar que restar. Y la Argentina con ese criterio, insisto, con la unanimidad de todos los países que integran nuestra geografía, lanzó y quizás relanzó este plan estratégico que tiene la CELAC durante este año 22, que se está terminando en algunos meses. Uno de los ejes fue justamente llevar adelante un refuerzo del mecanismo de diálogo y de concertación que siempre fue la CELAC, pero dotarlo a ese mecanismo político de contenidos más profundos, de contenidos que tienen que ver con lo que yo llamaría la integración real, la integración de la gente, de carne y hueso, cosas concretas, tecnología, cuestiones de género, todas cuestiones que son transversales a muchas otras variables de la integración. Pero ahí tenemos cuestiones concretas, infraestructura, cuestiones consulares en el medio de la guerra, vacunas, seguridad alimentaria, seguridad energética, es decir, la integración que le importa a la ciudadanía, la integración de los pueblos y de las culturas, la mirada de los pueblos aborígenes, la mirada que tiene que ver con la diversidad, no solo cultural, sino también la diversidad sexual, y tantas otras cosas que si ustedes analizan el plan de acción CELAC 2022, van a ver que llevamos adelante 60 actividades en lo que va del año en todas estas temáticas, que incluyeron a los 32 países sin exclusiones. Y voy a repetirlo, sin exclusiones. Porque luego de la experiencia un poco traumática que resultó ser la Cumbre de las Américas, donde pareció imponerse la exclusión por sobre la reunión en sí misma, creo que todos hemos aprendido que no es bueno dejar afuera de la mesa a quien no nos parece que piensa como nosotros quisiéramos que piense. Por lo tanto, la Argentina, a cargo de la presidencia pro tempore, priorizó que todos, como se dijo aquí, estén sentados a esa mesa. Alguien me dijo alguna vez, los que no se sientan en la mesa son menú. Y nosotros no queremos que ningún país de América Latina y el Caribe sean parte del menú, de los que sí se sientan a la mesa. Por eso nos pareció tan importante que todos los países participen, a pesar de las diferencias que tenemos, porque eso no anula las diferencias, es más, no anula las críticas. La Argentina tiene su propia posición nacional, muchas veces crítica con algunos de los países que integran la CELAC, pero las ponemos donde tienen que estar, en los foros que están destinados a ese tipo de controversia. Estoy hablando de Ginebra, estoy hablando de Naciones Unidas, de la OEA, etc. Pero en cuanto a la CELAC, gracias a ese principio central, rector, casi yo diría de filosofía básica de nuestro organismo o mecanismo, pudimos entender que hay una mesa que tiene un centro y en ese centro nos encontramos todos, porque las realidades son las mismas, las necesidades son idénticas y las prioridades también. Y hoy, en el marco de un mundo muy conflictivo, el hecho de ser la CELAC una zona de paz, aquí ya lo han mencionado algunos de los colegas, nos hace sentir muy orgullosos. No todos pueden decir hoy en el mundo que son una zona de paz. América Latina y el Caribe ha tenido muchos problemas en la historia, nuestra historia social ha sido siempre muy difícil, pero quiero decirles que hoy constituimos una zona de paz y seguramente en el marco de lo que viene, en el marco de la guerra, vamos a poder dotar al mundo que sí está en conflicto bélico de las proteínas, de la energía, de la alimentación que quizás necesiten tanto en los próximos meses. Ahí estamos trabajando, juntos. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos fue relanzar
la agenda externa de nuestro mecanismo. Siempre tuvimos una relación, yo diría, histórica con la Unión Europea, pero quiero decirles a todos que hace 5 años que no se reúnen a nivel de cancilleres la Unión Europea y la CELAC. 5 años por diferencias, porque alguien siempre debía quedarse fuera del diálogo, y hoy la presidencia pro tempore de Argentina ha logrado que la Unión Europea comprenda que es mejor que todos se sienten en la mesa, que todos conversemos, aún para decirnos las cosas que no nos gustan tanto. Y el día 27 de octubre, en Buenos Aires, la Argentina va a presidir, luego de 5 años, la cumbre de cancilleres CELAC-Unión Europea, con una agenda potente, con una agenda vinculada a las cuestiones de la gente común, no con una agenda vinculada con algunos líderes sueltos. También quiero decirles que gracias a esa presidencia pro tempore, la Argentina se sentó en los últimos meses en la mesa del G20, en la mesa del G7. Por lo tanto, aquellos que nos decían antes de que la Argentina tomara la presidencia de la CELAC es un organismo sin importancia, creo que se equivocaron. A nosotros nos ha dado la posibilidad de visibilizar la agenda de América Latina y el Caribe en su conjunto. ¿Pensamos todos igual en esa CELAC? No, claro que no. ¿Pero a quién le asustan las diferencias? A los autoritarios. A nosotros no nos asusta en la diferencia, pero sí con rectores, principios básicos que no pueden ser violados. En eso estamos de acuerdo. La democracia, los derechos humanos, son un principio central que trasciende las fronteras físicas y geográficas. Pero también la soberanía, también la voluntad de los pueblos de autodeterminar su presente y su futuro son una bandera importante. Por eso aquí se dijo también, ¿nos conviene la CELAC pensando en Estados Unidos? No entendemos ese pensamiento. Nosotros entendemos que nos conviene la CELAC para la Argentina. ¿Por qué tenemos que poner la agenda externa de la Argentina en función de lo que le conviene o le cae bien a algún país en particular? Tenemos una relación permanente con los Estados Unidos. ¿Por qué reunirnos entre americanos, latinoamericanos y caribeños debería generarnos un problema con un país con el que tenemos una relación intensa? Lo mismo vale para Europa, lo mismo vale para la ASEAN, con la India, con la Unión Africana, todos estos grupos de países o países con los cuales la presidencia pro tempore de CELAC tiene una agenda muy, muy concreta y muy intensa a lo largo de este año. Voy a ir cerrando, nombrando cuáles son los temas que nos importan. Nos importa el cambio climático, especialmente para los países del Caribe, para los cuales es una cuestión de supervivencia, no es una cuestión teórica académica. Nos importa la cuestión de género, nos importa el tema alimentario y energético, nos importan los temas vinculados con la recuperación pospandémica, vacunas, seguridad alimentaria, autosuficiencia sanitaria. Esa es la CELAC hoy. No es un conjunto de presidentes que se reúnen un ratito a ver cómo resuelven una crisis en alguno de los países que integran la zona. Es un mecanismo de integración que se está dando un debate interno para la institucionalización de cara al futuro que la va a potenciar. Hoy, luego de un año de presidencia pro tempore, menos todavía, la CELAC sacó músculo político. Hay un músculo político que le va a permitir plantearse frente a otras regiones del mundo, institucionalizar seguramente con más fuerza, con más concreción, su andamiaje institucional, y no vamos a caer en la tentación del pesimismo. Quiero cerrar con esta idea. La Argentina no tiene 0 margen de maniobra. La Argentina no está condenada al desastre. La Argentina tiene un espacio, como todos los países del mundo tienen, para tomar decisiones soberanas de política exterior. Y lo vamos a utilizar en su totalidad, a ese espacio, de la mano de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros queridos hermanos de la América Latina y el Caribe. No nos asustan las diferencias. Cuando hay cuestiones que no nos gustan, las vamos a seguir señalando, pero antes que nada, todos sentados en la mesa, todos con la posibilidad de expresar sus posiciones y todos con la misma convicción. Juntos somos más fuertes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Creo que ha sido un recorrido de los 4 expositores plural y también muy lúcido que nos hace un aporte importante acerca de la actualidad de la CELAC, que recordamos Argentina preside en este año 2022. Para cerrar, nos gustaría tener algún tipo de intercambio entre los expositores. Creo que aparecieron algunas ideas y algunos contrapuntos también muy interesantes.
¿no? La idea de unidad, la diversidad, el valor, también el valor como herramienta que tiene este foro de concertación política, que es la CELAC, tanto como instrumento de diálogo con otros actores, con actores extrarregionales fundamentalmente, y para la cooperación sectorial y el diálogo político en América Latina y el Caribe, la importancia de la institucionalidad, de la consolidación de la institucionalidad, algo que la presidencia argentina, entiendo, está impulsando. En fin, también las tensiones en materia de valores. Bueno, creo que se presentaron diversos temas, diversas aristas de la actualidad de CELAC, así que invito a la mesa a que cada uno pueda reflexionar brevemente sobre aquello que considere más importante. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Carola, adelante. Bueno, me gustaría mencionar dos puntos que se plantearon. No es esto de retomar lo de la unidad en la diversidad. Vos mencionaste la Unión Europea y si bien no es una frase original, pero me parece interesante para tomar justamente la analogía con la Unión Europea. No nos olvidemos que la Unión Europea hoy negocia como un bloque, participa en todos los foros como un bloque, tiene un gran poder de negociación y una política muy marcada, sobre todo en todo lo que justamente Gustavo hablaba de la transición energética, el cambio climático, y volviendo a esto de no ser tomadores de escenarios, ¿no? Cuando uno negocia en bloque, negocia mucho mejor y mucho más potente. Pero la Unión Europea, no nos olvidemos que cuando empezó era la Comunidad del Carbón y el Acero, allá en la época de la posguerra, después la Comunidad Económica de los 6, de los 9, de los 12, de los 15, la Unión Europea. La Unión Europea no nació anteayer. Esto es un proceso de construcción en los que no siempre estuvieron de acuerdo, pero gracias a ese objetivo de poder estar de acuerdo y sobre todo, está bien, la Unión Europea lo que está detrás es no volver a tener una guerra. Nosotros en nuestra región, como han mencionado todos, es una región de paz. No tenemos tal vez ese gran driver que tuvo la Unión Europea, pero me parece eso que es muy importante recordar que no nació anteayer, ¿no? Que es un proceso de construcción y de mucho trabajo que se ha venido haciendo durante muchas décadas en la Unión Europea. Y por otro lado, retomar esto de también que decías de abordar la tensión y el malestar y de que no pensamos siempre igual. Me parece que nos hace falta en nuestro país, en la región y en el mundo entero dejar de agrietarnos tanto y aprender más, retomar el diálogo como una herramienta esencial. Dialogar con alguien que piensa lo mismo y debatir con esa persona es un ejercicio estéril. Justamente lo rico y lo importante es aprender a dialogar y a lograr consensos, tal vez no tan ambiciosos, pero empezar a construir con alguien que piensa diferente, por supuesto también como mencionaron, ¿no? Con algunas líneas rojas, pero el discutir con alguien que no piensa lo mismo me parece que es central, sobre todo a la hora de pensar en un organismo donde tenemos 33 países, ¿no? Y vuelvo a resaltar la importancia de que ninguno esté afuera ni se autoexcluya ni excluirlo. Me parece que eso es esencial. Esos eran mis dos comentarios. Bueno, muchas gracias, Carola. Eduardo. Gracias. Quiero tomar algunas cosas positivas que se dijeron respecto de las alternativas que nos plantea la CELAC. Mis comentarios tuvieron que ver con las opciones de política internacional. En mí pesa bastante lo que es, digamos, algunos aspectos contradictorios que se ha generado al interior de la CELAC, en particular con algunos países respecto de la posición internacional de la región y el tema de los derechos humanos. Que esta toma de decisiones permanentes es el aspecto central de aquellos que son responsables de la política internacional. La Argentina tiene, insisto, si uno compara las necesidades con las posibilidades, es de buen realismo saber que tenemos más necesidades que posibilidades de modificación en este momento de nuestra historia, que no es este año, es un proceso largo que nos ha llevado a las cifras que yo fui dando y por lo tanto la necesidad absoluta de priorizar el bienestar de nuestros ciudadanos, tomando aquellas opciones que nos den las herramientas para que la Argentina pueda volver a crecer, integrándose con las tres variables
que yo decía, ¿no? Y que esto además, al priorizar, pensemos en nosotros mismos y vayamos ganando grados de libertad paulatinamente. Con respecto al tema de la CELAC misma, creo que tanto Daniela como Carola han dado una cantidad de ideas y también Gustavo respecto de cosas que se pueden discutir al interior de la CELAC que me parecen bien interesantes y, como decía Carola, de muy largo plazo, pero bueno, se trata de ir regando la florcita para que vaya creciendo. Yo tuve en su momento la responsabilidad de ser jefe de gabinete del Mercosur, cuando Eduardo Duhalde era presidente del Mercosur, y viví directamente y con mucha intensidad lo que era como retomar la energía de un Mercosur que estaba golpeado. Pero bueno, retomo estos valores: ser foro de diálogo, generar normas, zona de paz, acumulación de espacios. El tema de la acumulación de espacios, eso me pareció un punto, Carola, muy apasionante, ¿no? Porque no sé cuántos fueron, pero ustedes mencionaron todos los espacios de integración que tenemos y que tienen diversas dinámicas, y por lo tanto ese trabajo a mí me parece especialmente interesante, ¿no? El tema de la unidad en la diversidad, la sustentabilidad y abordar la tensión y el malestar. Ese espacio de trabajo para la CELAC me parece muy interesante y tiene que estar en nuestra agenda de largo plazo. Creo que tenemos que poner nuestra energía en aquellos otros espacios y aún conflictos. Digo, estoy pensando, por ejemplo, en la nueva conformación de la multilateralidad, ¿no? La multilateralidad que estamos viendo aparecer en el mundo no es la que teníamos hace, no 10, 5 años, ¿no? Y por lo tanto tenemos que poner esa energía y no perder esta energía. Creo que en la CELAC hay mucho café para tomar en términos de posibilidades para discutir estas cuestiones. Pero la centralidad nuestra tiene que pasar por resolver el tema del futuro del Mercosur, obviamente la relación con Brasil, lograr el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es absolutamente vital para nuestros intereses de largo plazo, que son, yo no estoy sugiriendo de ninguna manera que sea contradictorio este diálogo al interior de la CELAC con estos otros objetivos, pero sí quiero ponerlos en la mesa. Quiero ponerlos en la mesa porque, insisto, nuestro futuro es complejo si no conseguimos inversiones, tecnología y mercados. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Daniela. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. La verdad que ha sido muy enriquecedor compartir con ustedes. Yo voy a cerrar agregando una categoría más, politológica o no, en realidad no es politológica, que es recordar a Aldo Ferrer, ¿no? Cuando Aldo Ferrer recupera el relanzamiento del Mercosur a principios del primer lustro de los años 2000, recuperaba la noción de densidad regional, de sus trabajos sobre densidad nacional, pensar la densidad regional. Creo que lo que está en juego, lo que expusimos todos y sobre todo lo que se observa de este relanzamiento de la CELAC con la PPT, con la Presidencia Pro Tempore Argentina, es recuperar densidad regional. Y la densidad regional tiene 3 componentes, que son los que estuvieron todos al vuelo en todo lo que estuvimos hablando hoy. Por un lado, pensar y tener un buen análisis del contexto internacional, global de inserción en el cual estamos, que durante mucho tiempo fue de globalización, hoy hablamos de desglobalización y hoy no podemos dejar de pensar el contexto internacional solamente en lo económico, sino que también recuperar un análisis político de ese contexto con el surgimiento y las derechas nuevas, neopatriotas, neoconservadoras que se nos acercan cada vez más a nuestra región. Creo que ahí la CELAC tiene un gran desafío en esta búsqueda de consensos mínimos. En segundo lugar, las reglas de juego, ¿no? Las reglas de juego de la integración. Las reglas de juego que tienen estos acuerdos preexistentes, Mercosur, SICA, estoy pensando en la Alianza del Pacífico incluso, y que es la tarea que se está dando la CELAC de construcción, de esa institucionalidad para que la integración llegue a la vida cotidiana, porque es lo que lo que no más nos importa, que la integración llegue y cambie la vida y modifique la vida y la realidad de un montón de personas. Y en estas reglas de juego, bueno, el trabajo es muy, muy, muy difícil.
de cómo pensar esa institucionalidad y cómo también desburocratizar ciertas prácticas de integración, ¿no? Y acá la integración real y la formal se van tejiendo. Y después manejar las diferencias. Estas diferencias que es específicamente abordar las diferencias entre nuestras economías, entre nuestras sociedades, pero también las diferencias políticas. Y ahí vuelvo a esto de recuperar que la integración no es una en un solo momento y ahí quedó, como si sacáramos una foto y ya está, sino que es multidimensional, es integral y siempre es histórica. El análisis que hacemos es histórico. Es la CELAC hoy que se sienta sobre lo que venimos recogiendo desde su creación y los acuerdos preexistentes. Porque los proyectos de construcción de región son esos procesos, estoy media en inglés hoy, process in the making, pero es construir permanentemente esa integración e ir corriendo estos valores. ¿Y cómo se plasma la unidad en la diversidad? Acá yo quizás como me pongo un sombrero más académico y le hablo a los colegas que están en responsabilidades de Estado y de gestión pública. ¿Cómo se plasma la unidad en la diversidad? Pensando que Argentina, de los componentes, por lo menos que yo pienso de este liderazgo para nuclear y aglutinar estas políticas desde la región, tiene liderazgo político, reconocido, ¿no? Asumido con el voto de todos. Tiene capacidad de trabajo, eso no se lo podemos negar nunca a nuestro país, la capacidad de trabajo y la agenda sustantiva. Y me parece que tenemos que también pasar a la idea del paymaster, ¿no? Cómo ser un pagador regional, porque la unidad en la diversidad también en la Unión Europea implica muchas políticas, dinero, fuentes de financiamiento que quizás nosotros no tenemos de primera mano, pero sí salimos a buscar. Así que me parece que por ahí podemos trabajar. Hay varias cosas más para decir, pero me quedo con esta visión optimista de construir la región que queremos, nos merecemos y que nos modifique la vida cotidiana. Muy bien, gracias Daniela. Gustavo. Bueno, sé que hablar al final siempre hay que hablar más corto, así que voy a tratar de hacerlo. Mi amigo Eduardo Amadeo arrancó con 0 y pasó a pocas. Ya con eso me siento hecho. De 0 posibilidad a pocas posibilidades es un avance. Porque realmente creo que no hay 0 posibilidades de salir adelante. Por el contrario, creo que hay muchas posibilidades de salir adelante. Pero me gusta la adaptación de Eduardo de 0 a pocas. Quiero decir por qué creo en esa posibilidad. Primero porque cuando miramos otras regiones, también están condicionadas por esa diversidad. Acá se habló mucho de la Unión Europea. Están pasando cosas en Italia, están pasando cosas en Suecia, están pasando cosas en Hungría, y a nadie se le ocurre pensar que eso impide el proyecto de la Unión Europea. Y va a haber gobiernos muy distintos. Va a estar Macron, pero también va a estar Meloni. Y a nadie se le ocurre decir que eso significa el fin de la Unión Europea. ¿Por qué la diversidad en América Latina tiene que implicar el fin de la CELAC? Entonces, ¿qué significa de cara al futuro? Más trabajo, más esfuerzo, más profesionalismo en cómo encaramos esta tarea de administrar semejante zona de nada menos que 33 países. Esperamos a que Brasil se termine de reingresar, digamos, al mecanismo. Y ahí hay un camino que hemos decidido tomar desde la presidencia pro tempore argentina, que es el camino de la institucionalidad. No queremos crear más burocracias, y más presupuestos, y más secretarías, y más sedes, y más burócratas, y más empleados. Sabemos que no es el camino correcto hoy, pero sí creemos que hay que dotarle al mecanismo, hay que dotarlo de un andamiaje institucional más sólido, donde se pueda ver, por ejemplo, un sistema de rotación en las presidencias pro tempore que se pueda prever de antemano, con rotación entre Centroamérica, el Caribe, Sudamérica. Estamos trabajando mucho en eso. El día 27 de octubre, los representantes de los 59 países que representan a la Unión Europea y a la CELAC vamos a estar reunidos en el Palacio San Martín para discutir cómo avanzamos en la institucionalidad de ese diálogo birregional, y el día anterior, dentro de la CELAC, cómo avanzamos hacia una CELAC más fuerte de lo institucional. Estamos poniendo mucho esfuerzo. Lo hacemos de la mano de todos los países, sin miradas ideológicas. No queremos que la ideología se apodere de la CELAC y la termine de derrumbar. La queremos poner a un costado, dejarla donde está. Los países tienen derecho también a tener su mirada sobre la realidad de sus propios territorios. Pero para eso necesitamos un andamiaje más sólido, con instituciones dentro de la propia CELAC que tengan un rol de largo plazo, con planes,
con planes de acción que excedan el año de las presidencias pro tempore, y realmente tenemos una mirada muy optimista. Creemos que lo vamos a lograr porque creemos en la capacidad transformadora de los ciudadanos de la América Latina y del Caribe. 33 países han logrado ponerse de acuerdo en crear la CELAC. Ahora queremos que se pongan de acuerdo en fortalecerla y proyectarla de cara al futuro. La Argentina ha puesto su granito de arena en este año con la presidencia pro tempore. Vamos a ver cómo continúa el debate de la próxima presidencia pro tempore en 2023, pero siempre van a encontrarnos de la mano del optimismo y nunca de la mano de la tragedia y de la mano del pesimismo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a todos. La verdad que ha sido un placer moderar este panel. Creo que todos tenemos ganas de seguir conversando. Seguramente no faltará ocasión. Creo que es importante, así como la CELAC es un foro, sostener un foro de concertación política en un mundo en conflicto, también sostener estos espacios de intercambio en un mundo donde la polarización política avanza. Creo que es importante para la democracia argentina, que el año que viene cumple 40 años. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a las instituciones organizadoras y nos veremos próximamente. Gracias.